Bien, vamos ahora a hablar de las expresiones condicionales. Ustedes las expresiones condicionales las conocen como las expresiones de flujo. Si se cumple una condición, entonces se hacen ciertas instrucciones, y si no se hacen otras. Entonces, ¿cómo tenemos eso? Entonces, por ejemplo, 51 clase 2. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir RPL. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si vamos a crear una variable x, 10. Si x es, perdón, si x es mayor que 10, mayor que 18, entonces es mayor de ¿qué? De edad. Si no es menor de edad, ¿no? ¿Qué me va a devolver ahí? Ese código que creen que me va a devolver. Menor, ¿no? Menor de edad, ¿no? Verdad. X, verdad, aquí es así. Entonces me devuelve ¿qué? Menor. Menor de edad, ¿sí? ¿Me siguen ahí? Miren lo que puedo hacer. Y miren el valor de t. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque toda expresión devuelve un valor, sin importar qué tipo sea, ¿vale? Entonces, en el caso de expresiones condicionales, ¿cierto? Esto lo voy a poner acá como expresiones. Tenemos el tema de los condicionales. Miren eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Toda expresión en un lenguaje funcional retorna ¿qué? Un valor, sin importar cuál sea. Esto hace que expresiones como el condicional tengan que tener el else. ¿Por qué tienen que tener el else? A ver ustedes por qué sospechan que esto tiene que tener el else. ¿Por qué tiene que tenerlo? Porque tiene que retornar un valor. Sin importar la condición, exactamente. Debe tener el else, dado que debe ¿qué? Retornar un valor, ¿cierto? Sin importar el valor que deben retornar un valor siempre. ¿Me siguen ahí? Siempre tienen que retornar un valor. Entonces, en el diseño de condicionales siempre deben tener else, ¿vale? Porque ustedes tienen, o sea, luego uso la palabra tienen que garantizar que se retorna un valor. Ustedes siempre tienen que garantizar eso. ¿Estamos ahí? Bien. Hay otros tipos de expresiones que son las booleanas. Las booleanas tenemos las constantes, tenemos la conjunción y tenemos la inyunción. Les hago una pregunta. ¿Ustedes saben la diferencia entre doble ampersand y ampersand solito? ¿Alguien? ¿Cuál es la diferencia? No son lo mismo, les digo. Venga, miremos algo. Miren este caso. Voy a poner x mayor que 10 y x menor o igual que 10, por ejemplo. Y miren con doble ampersand qué pasa. ¿Lo pillan ahí? Da lo mismo. Pero ¿qué pasa? El ampersand solito te evalúa todos los valores. Y el doble ampersand, cuando encuentra el primer falso, se detiene. ¿Por qué creen que cuando encuentra el primer falso se detiene? Cuando yo tengo un AND y una de las expresiones es falsa, ¿qué pasa con eso? Tiene que ser falso. ¿Sí? Tiene que ser falso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él encuentra la primera expresión falsa, se detiene. Entonces, es muy útil para hacer validaciones de prueba, de borde. Por ejemplo, ustedes están recorriendo una matriz y ustedes tienen que evaluar que los índices no se salgan. ¿Qué pueden hacer? Pues usualmente lo que uno hacía sin saber era poner un if afuera, si J es menor que tal cosa. Pero ustedes pueden colocar si J es menor, doble ampersand tal cosa, la validación en la matriz. ¿Qué pasa con eso? Pues verifica que si el J se sale del límite, entonces no va a evaluar la matriz. Así está en el condicional. Entonces evita el error de, being solved, ¿cómo es que se llama? Index exception. ¿Cuál les dice Java cuando se salen de un índice?
Les doy un ejemplo. Miren voy a adelantarme muchas clases y miren este tipo esta expresión. Val K es igual a un array que tiene 1, 2, 3. ¿Cuáles son los posibles valores del K? Pues ¿qué? 0, ¿qué más? 1 y ¿qué? 2, ¿cierto? Tengo que cerrar entre paréntesis. Pues me va a dar respectivamente 1, 2 y 3, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo intento indexar 3? ¿Por qué sucede eso? Porque ahí me está dando array index of bound session. ¿Esa excepción de qué es? Eso tuvo que haberles pasado en algún momento. ¿Qué me está diciendo ahí el lenguaje con ese error? Eso es una excepción. O sea, está indexando un valor que no está, que se pasa de los Que se pasa, exactamente. Él me está diciendo, vea, usted tiene un array de 3 elementos y me estás intentando pedir el cuarto elemento. Es algo que yo no te puedo dar. Por lo tanto, te respondo con una excepción. Acuérdense en eventos cuando vieron excepciones, ¿sí? Para eso sirven, para controlar eventos de error. Es mejor lanzar una excepción que el programa se te termine. No sé si recuerdan eso. Eso luego lo capturan con un try catch y todo el cuento. ¿Me siguen ahí? Bien, ¿cómo puedo controlar eso? Les doy el ejemplo. Miren acá. Voy a hacer un i igual a 3 y miren la diferencia. Para que esto funcione, muchachos, para que esto funcione, i debe ser menor que 3, ¿cierto? Entonces voy a ver si el array en la posición k, en la posición i, es mayor o igual que 5. Voy a verificar eso. El primero que está verificando. Que si es menor que 3. Ajá, que es una condición de borde. ¿Qué me está dando ahí? False. Y miren lo que me da acá. Esa es la utilidad, una de las tantas utilidades. ¿Por qué el primero es un operador de cortocircuito? ¿Por qué el primero funcionó y el segundo no? ¿Por qué el segundo me dio un error? Porque el primero, o sea, si sirve, se evalúa el segundo. Y el segundo no se evalúa ambos. Exacto, en el primero doble ampersand, el primer falso que encuentra, adiós. Ya no tengo que evaluar más. ¿Por qué no tengo que evaluar más? Porque yo sé que en una AND, si hay un falso, ¿qué va a dar al final? Sin importar. Falso. Acuérdense de matemáticas discretas 1. Cuando ustedes tienen en un AND un falso, eso da falso y no hay nada más que hacer, no hay discusión. ¿Vale? El AND solo da verdadero cuando todo es verdadero, de hecho. Entonces, ¿qué pasa? Con eso ustedes están evaluando ¿qué? Condiciones de borde. Entonces, miren este caso. En el caso de los booleanos, ¿cierto? ¿Cierto? Pues son valores de ¿qué? Verdadero, que es true, y falso, pues que es ¿qué? False. Tenemos que los operadores pueden ser de cortocircuito. ¿Qué significa que sea de cortocircuito? En el caso del AND, el primer falso que encuentra ¿qué? Corta la evaluación y ¿qué se retorna? ¿Y se retorna qué? Falso. ¿Cuál creen que es el del OR? En el caso del OR, ¿cuál sería el cuál sería el valor de cortocircuito? En el OR. Ninguno. El OR funciona al revés que el AND, de hecho. Ah, o sea, verdad. Sí. Cuando uno es ¿qué? True. Cuando encuentra un true, ¿qué pasa? Rompe la evaluación y ¿qué retorna? ¿Retorna qué? Verdadero. Entonces, para que miren este caso. ¿Sí? En este caso, Pero si, digamos, en el orden el primero es true y el segundo es false. da true. ¿Da true? El OR. Perdón, si el primero es true y el segundo es... Entonces evalúa el primero, luego el segundo es el primero que encuentra. Digamos, usted tiene X, AND Y, AND Z, AND W. El primer falso que encuentra, rompe. Entonces, para esto nos ofrece que son los operadores de ¿qué? Estos dos son operadores de ¿qué? De cortocircuito. Y estos son
operadores que evalúan todas las condiciones. Ya depende de eso, pero pues ahí sepan cuál es la diferencia entre el doble ampersand, el doble pi y el ampersand solito y el pi solito. Muy bien, entonces vamos para acá. También tenemos la evaluación de la expresión. Ustedes ya saben la negación, el ampersand. Entonces nótese que la evaluación de la derecha no necesita ser evaluada. Entonces, reglas de evaluación del condicional. Si la condición es verdadera, ¿qué devuelve? El primera expresión. Y si la condición es falsa, ¿qué devuelve? La segunda expresión. ¿Cuál es la segunda expresión? La que está en ellos. ¿Vale? Eso es lo que pasa acá. Y tenemos la definición de valores. Def evalúa por nombre y val define por valor. Y aquí van a ver una gran diferencia. Entonces, ¿qué sucede? Las definiciones. Tenemos def evalúa por nombre. Por esta razón, aquí debemos colocar las funciones, porque las funciones cuando se evalúan, No la necesitamos. exactamente, las funciones se evalúan únicamente cuando las invocamos. Si colocan val en una función, ella va a tratar de evaluarse inmediato. Ahorita van a ver qué pasa. Y val evalúa por qué. Por valor. Vamos a ver dos ejemplos. Entonces, ¿qué pasa acá? Observen aquí. Por ejemplo, def de x, que es un entero, devuelve un entero que es igual a x. Y miren si intento hacer lo mismo con val. ¿Qué pasó ahí? Voy a poner g. ¿Por qué me da ese error? ¿Qué está tratando de hacer? Encontrarle un valor a G. Encontrarle un valor a g. Pero resulta que g la estamos definiendo en ese punto. Por eso es que esa evaluación ansiosa la quiero en este momento. Quiero mi variable en este momento. Y obviamente cuando estoy definiendo una función, yo no puedo conocer el valor hasta cuando invoque la función. ¿Sí ven ahí la diferencia? Por eso las funciones tienen que ser ¿con quién? Con def, obligatoriamente. Entonces, esta es la razón, ¿cierto? ¿Qué pasa? En el segundo, ¿cierto? En el caso de las funciones, debe ser ¿con qué? Con def, porque se van a utilizar en un momento posterior. Si intento con val, ¿qué sucede? Las intenta ¿qué? Evaluar en el mismo momento que son creadas, correcto. ¿Estamos de acuerdo ahí? En el mismo momento que son creadas las intenta evaluar. Entonces pues no va a poder, no se puede, ¿vale? Y miren ahora qué pasa con el ciclo. Y ustedes van a ver algo extraño. ¿Se acuerdan del loop, no? Def loop entero igual a ¿qué? A loop. ¿Qué creen que pasa si intento hacerlo con val? No deja. Si deja, va a ser un comportamiento interesante. Toma el valor de 0. Pero esto tiene que ver con la política de Java. ¿Cuál es la política de asignación de Java? Si usted no le da un valor, Toma como 0. se toma como 0. Eso es por política del lenguaje. Recuerden que C++ es necesario inicializar. ¿Por qué? Porque la política de C++ no es asignarle un valor, sino lo que haya ahí en memoria. ¿Se acuerdan que cuando ustedes estaban en IPO y veían en C++, cuando creaban un arreglo era necesario pasar un for para inicializarlo? En Java no es necesario, porque le da ¿qué valor? 0. Usted crea un array de 10 elementos en Java. ¿Cuál es el valor de esos elementos si no inicializa? En Java, usted dice int, abre corchetes, arreglo igual a mi int, entre corchetes 10. ¿Qué valor toman esos elementos en Java? Por política de Java. Lo hemos estado diciendo, ¿qué valor va a tomar? Ceros. ¿Qué creen que pasa en C++? No te va a dar un error, sino que él te asigna eso en memoria, pero te toma lo que hay ahí. Es por ejemplo cuando usted alquila una habitación. Java te la entrega limpia. C++ te la entrega con la ropa sucia. Por eso es necesario inicializar. Esa es la analogía. La política de Java, aquí está aplicando la política de Java, porque realmente aquí debe haberse quedado en un ¿qué?
El nulo infinito, ¿cierto? Miremos el primero. Y miren, yo le puedo cambiar el valor. Pongámosle L1 y L2, ¿vale? Para que usted me dice, no, pero es porque usted los llamó igual. Y def L2, int igual a L2. Miren. Perdón, es def. Volví a embarrarla. Def L1 es este. Voy a ponerle loop 1 para que sea diferente. Y voy a poner val ahora con loop 2. ¿Qué valor le dio? 0. ¿Por qué? Por política de Java. Pero observen qué pasa si yo hago esto. ¿Por qué se quedó en un ciclo infinito ahí? ¿Ven lo que estoy haciendo? Loop 1, ¿qué es? Por nombre, ¿cierto? La función. No, loop 1, mírenla acá. Resulta que como es por valor, por nombre, él intenta conocer el valor del loop 1, que a su vez depende de quién, del valor del loop 1, que a su vez depende de quién, del valor del loop 1. No lo aterriza nunca. ¿Y qué pasó acá? ¿Por qué lo aterrizó de una? Porque le aplicó la política de asignación por defecto. ¿Sí lo pillan ahí? Por eso el primero no dio ciclo y el segundo sí dio ciclo. Hay que entender que eso son cositas del lenguaje de Java. Pues que las políticas de Java son heredadas en escala. Y una de las políticas de Java en asignación es póngale 0 cuando no hay asignación, o póngale lista vacía, o póngale string vacío. Que esas son las políticas de Java. ¿Sí? Valor por defecto. Entonces, ¿aquí qué están viendo? En el primer caso, es que en el primer caso, ¿qué pasa? En el primer caso, loop 1 se evalúa por qué? Por nombre, es decir, no lo evaluamos hasta cuando ¿qué? Hasta cuando se utiliza. En el segundo caso, loop 2 se evalúa por qué? Por valor, pero se aplica la política de Java para asignación y se le coloca ¿qué? 0. En el tercero, loop 3 es un valor. Entonces, para obtener lo que necesito el valor de quién. ¿El valor de quién? De loop 1, que es una definición ¿qué? Recursiva. Al ser por nombre, va a solicitarse a sí mismo de forma indefinida. No cae en el valor por defecto. Entonces, digamos que son cositas curiosas de los lenguajes. Si lo pillan ahí, con val uno pensaría en eso se queda en un ciclo infinito y debería. Pero ¿qué pasó? Aplicó la política de Java. ¿Cuál es la política de Java? Ustedes pueden crear una variable entera y la pueden usar después sabiendo que es 0. ¿Me siguen ahí? En C++ sí no puedo hacer eso porque la asignación de C++ es lo que hay ahí. O sea, es la diferencia entre la habitación limpia versus la habitación que me la dan con la ropa sucia. Entonces, pues ¿qué toca hacer cuando tengo la ropa sucia? Toca pasar un for para limpiarla. ¿Sí? Esa es la analogía entre C++ y Java. Pero pues no significa que Java sea mejor que C++, simplemente que son características de los lenguajes, o sea, cosas que tiene cada uno. Entonces, ¿qué pasa acá? Eso. Bueno, definición de valores y terminación. Y ahorita hay una función para calcular la raíz de x, pero esto lo expliqué esta mañana. Entonces, voy a explicar otro ejemplo, ¿vale? Pues porque pues están los videos de la mañana, entonces pues pueden referirse al de la raíz cuadrada de la mañana. Igual va a ser lo mismo, sino que aquí se va a explicar un ejemplo desde el, ¿cómo se llama? Desde ese ejemplo se explica un concepto, ¿listo? Entonces, pues es eso. Entonces, que te tengo aquí la grabación, vamos a mejorar esto con el prompt y vamos a discutir pues qué nos da la mejora de apuntes. De la mejora de apuntes, en contexto y me dan un mensaje de utilidad. Esta frase debe ser corta, ¿cierto? Y concisa, porque me están unas cosas horribles. Entonces, vamos aquí. ¿Qué vimos ahora? Lo que era mecanismos de evaluación, no. Expresiones, ¿no? Esta es la que estamos viendo. Entonces vimos las condicionales, vimos los booleanos, aproveché para explicarles los operadores de cortocircuito y luego vimos qué pasa con las definiciones, val versus def.
val utilícenlo para valores directos y def utilícenlo para definir ¿qué? Funciones, ¿vale? Entonces esa es la diferencia. Bueno, miren cómo comenta, es que o sea, ese modelo, yo me le quito el sombrero, la verdad, es muy bueno. Ahora, que pueda reemplazarme como profesor, quizás sí, pero no le digan a nadie, ¿sí? Nadie se ha dado cuenta de eso. Bueno, entonces vimos primero los condicionales, después de eso que vimos los booleanos, que son operadores de ¿qué? Cortocircuito, operadores de no cortocircuito, que hay unos ejemplos. Def, evaluación por qué? Por valor. Luego val, evaluación por nombre, qué pena. Val, evaluación, ¿por qué? Por valor. Y conceptos teóricos, expresión total, expresión parcial, valores por defecto en Java en escala. Cuando se inicializa un valor tipo int, un valor explícito, Java le asigna valor 0 por defecto. Esto es una característica heredada de Java. Bueno, diferencia funcional entre def y let. Recursión infinita, boot tardío. Pues está la tabla de resumen y comentarios adicionales, que pues es lo que yo hice con el operador de cortocircuito. El operador de cortocircuito es especialmente útil cuando están trabajando con estructuras de datos tipo matriz y no quieren salirse de los índices y evitar if adicionales. Pero ustedes validan lo que van a preguntar, antes de preguntar, validan si el índice se está saliendo de la array. Y ya, con eso evitan ese problema. Bueno, entonces es eso. Bueno.